¿Peor sitio en el que has tocado? El peor sitio en el que he tocado... a ver, te diría que tal vez en algún... Cuando tú hice esa gira, que ahí se quedó y que la volveré a retomar en algún momento, que se llamaba Solo Rot, iba yo solo, o como bien lo dice el nombre, y claro, requería de cierto silencio, cierta conexión con el público, y a veces eso no ocurría, a veces el público era muy ruidoso. Entonces, bueno, ocurría algo extraño, que era que la gente que estaba cerca y quería escuchar empezaba como a tener, ¿no? Había como tensión y había mal rollo, y yo la verdad que era muy difícil de llevar, de concentrarme, y probablemente alguno de esos fue los peores conciertos. Quiero decir que no me molesta tocar en condiciones... Hemos tocado, por ejemplo, en un festival que se llama Los Pingüinos, que se hace, creo que es en Valladolid, ¿no? Sí, en Los Pingüinos hacen así, que es de moteros, ¿Sí? Se toca en pleno invierno en Valladolid, y tocamos con 2 grados bajo cero a las 2 de la mañana. No son las mejores condiciones para tocar. Fue un concierto extraordinario, ¿no? Quiero decir que a veces las condiciones... Ahora entiendo el nombre de Los Pingüinos, claro. Sí, los podéis sí. poner de coristas y serían los únicos que no pasarían frío. Es un concierto que es muy impresionante. Llegas ahí, es un ¿cómo se dice? Un encuentro, ¿no? de miles y miles de moteros con sus Harleys y con fogatas y tal, y tú sales a tocar ahí de noche, y realmente es un espectáculo así un poco findelmundista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero fue un concierto maravilloso. Lo que digo es que a veces las condiciones es lo de menos, ¿no? Lo que importa es un poco la reacción, la conexión con el público. Las ganas que tengas de disfrutar también, las ganas ¿no? que tengas y la forma en que el público también, la energía que te devuelva, ¿no? Que eso siempre es fundamental. Oye, y el día que no tienes ganas, porque claro, tú eres cantante, eres músico, eres compositor, pero también tendrás malos días, como tenemos todos. Pero es que tú un mal día, pues igual que yo tengo un mal día y tengo que venir a trabajar, tú también te tienes que subir a un escenario. ¿Cómo lidia uno con eso? A ver, no sé, tomándome un whisky. Eso es que nunca te ha pasado. No, bueno, la idea es que uno está, que hace mucho frío, que estás dentro del hotel y dices, uy, estás como en otra movida, pero yo creo que enseguida es como algo que tienes muy incorporado, ¿no? Tú llegas al sitio, ya sea con la banda, te metes en el camerino, es como una liturgia realmente, ¿no? Y eso ya enseguida te pone como en sintonía con lo que va a pasar. Y muchas veces ocurre, es casi una regla, que esos días suelen ser días destacables, los días mejores. buenos, sí. Decías tú, me tomo un whisky. Los músicos, cuando no tenéis una botella de agua y tenéis una taza opaca, ¿es porque dentro, en el escenario, porque dentro de la taza no hay precisamente agua? Pues no te puedo hablar en nombre de todo. Bueno, si es opaca, es también hay agua sospechosa. También hay presentadores de late shows en España que llevaban esas tazas opacas. Sí. Y yo siempre pensaba lo mismo, decía, yo creo que si hubiera agua no sería opaca, sería un vasito. Sí. Hay quien tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, Kiko no bebe absolutamente nada, me acabo de enterar. Yo, sin embargo, hago una cosa que lo llamo manzanita, que es esa agua que tú dices, porque es un dedo de whisky con mucha agua. ¿Y por qué lo llamas manzanita? Porque parece un zumo de manzana. Y llevo bebiendo eso años, y prácticamente es el único momento en que bebo whisky. Es muy raro que en otras ocasiones yo me tome un whisky, pero para actuar lo llevo bebiendo en todos mis conciertos desde hará 20, 25 años. Pero es como un ritual. Forma parte del ritual, sí. Aparte tiene que ser, no quiero entrar una marca en concreta, detalles, digamos así. No sé si en concreta, pero un tipo de whisky, porque es el que sé que me deja justo en el lugar donde tengo que estar.